Este bloque es presentado por Dr. Eligio Freites Espínola, especialista en ortopedia, traumatología, medicina deportiva y regenerativa. Consultas y turnos en el Sanatorio Itapúa a los teléfonos 071 20 38 92 y 0985 104 242. Bien, y de esta manera seguimos compartiendo con ustedes este su espacio La Salud Primero, y como veníamos anunciando, como siempre en el primer bloque, tenemos un invitado de lujo, un profesional del área de emergentología. Justamente nos acompaña el doctor Dick Vega, con quien vamos a hablar acerca de este tema sumamente importante, el RAC, la recepción, la acogida y la clasificación. Vamos a enterarnos más sobre este tema y de la importancia que tiene al respetar este sistema de trabajo. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a La Salud Primero, doctor. Muchas gracias, Héctor, y bienvenido también a vos, a nuestro hospital regional y a todos los pacientes que vienen siempre, ¿verdad? Bien, muchas gracias, doctor. Bueno, doctor, esta cuestión que tiene que ver con el RAC, justamente, porque muchas veces no entendemos, surgen inconvenientes, la gente se desespera, viene nerviosa. ¿En qué consiste estos 3 puntos de recepción, acogida y clasificación? Asimismo, Héctor, es importante aclarar a la gente por qué se utiliza el RAC en la urgencia, ¿verdad? Así como vos dijiste, la recepción del paciente es la evaluación de sus signos vitales, de su identificación y del estado del paciente cuando llega a las urgencias. Entonces tiene 3 partes: la recepción, que incluye identificar al paciente en una hoja; la acogida, que es la parte plena de su evaluación, incluye el interrogatorio que realiza la persona que está hablando con el paciente; y la clasificación, que finalmente engloba lo anterior y clasifica al paciente según sus urgencias. Ahora, doctor, se da esta cuestión de la suspicacia de muchas veces de la gente, ¿verdad? Y no niego, a veces me pasó también a mí, me indicaron, me dijeron, hacete como si fuera que te estás por morir, llegás con mucha urgencia, no, me duele, uno dice, pero realmente eso no se ve reflejado cuando se le hace de repente la toma de presión y demás, y esa persona, como quien dice, ahí es donde no puede mentir sobre la presión y demás, por el hecho de estar fingiendo dolor, doctor. Así mismo, o sea, hay cosas que uno puede fingir por fuera, como vos mismo decís, pero hay cosas que el cuerpo no puede fingir. Entonces, justamente por eso, aparte de la evaluación y el interrogatorio de un paciente, incluye la toma de signos vitales, incluye evaluación de ciertos signos por parte del profesional para saber si esto está realmente de esta forma o si hay cosas que muchas veces no solamente el fingir, sino que los pacientes omiten y que es importante que uno se dé cuenta. Bien, ahora lo que respecta al tema de esperar, doctor, que es una de las quejas principales. Se espera mucho, dicen. Tenemos que estar esperando mucho tiempo. Llamamos a la prensa porque no nos atienden nunca. Ahora, doctor, usted nos da un panorama del por qué se genera ese tiempo de espera. En cuanto a eso, sí, me voy a explayar un poquito más para que la gente pueda entender bien, ¿verdad? Por favor, adelante, doctor. El sistema de clasificación es un sistema utilizado en forma mundial y ya aprobado en forma científica, y justamente por eso fue implementado en todos los hospitales de nuestro país, que es el RAC, ¿verdad? Este sistema fue necesario justamente porque la urgencia siempre se ve sobrepasada en su demanda con respecto a los profesionales que puede contar en las urgencias, tanto en forma médica como en forma de enfermería. Entonces, ¿qué es lo que hace este sistema? Clasifica al paciente según el tiempo de espera, dependiendo de la urgencia en la que se encuentra él mismo. ¿Para qué esto? Y así directamente, para que el paciente que tiene riesgo vital, o sea, que se pueda morir si la atención se ve retrasada por parte del licenciado que está evaluando o por parte del médico que se encuentra en las urgencias, no sea retrasada frente a la persona que puede esperar y que cuya evolución, o sea, que su enfermedad no va a empeorar
si está esperando en las urgencias, frente a este paciente que sí se me puede morir en las urgencias, si espera esos 10 o 15 minutos. Entonces, esa es la importancia de utilizar bien las urgencias. Yo, que tuve un accidente y que probablemente ni siquiera me pueda comunicar y soy traído por un tercero, tengo prioridad frente a un paciente que viene caminando, que tiene su molestia bien, ¿verdad? Será atendido en las urgencias, pero el riesgo de vida es menor frente al otro paciente. Esa es la base fundamental de la utilización de este sistema, y por la que muchas veces se ve retrasado la atención de unos pacientes, no justamente porque el médico no está con suficiente tiempo ni nada, sino porque está atendiendo a otro paciente en estado de salud más grave. Bien, doctor, lo que respecta a este tipo de situaciones, sabemos que la gente, reiteramos, muchas veces viene por una dolencia que a lo mejor cree él en sí, que le duele mucho, que para él es una urgencia, que debe asistir a un servicio de urgencias de cualquier nosocomio más cercano. En este caso hablamos del hospital porque es el que nos atañe a nosotros aquí en nuestra cercanía justamente. Viene con esa dolencia, pero ¿qué tipo de caso usted escuchó, doctor, de eso, como se dice, doctor? Me duele demasiado esto. ¿Cuáles son los casos más frecuentes por el que viene la gente y que no es muy urgente, doctor? Entre los que no se clasifican como dentro de las urgencias y que puede ser enviado a consultorio, sobre todo, que tenemos bastante en estos meses de frío o de cambio de clima, ¿verdad? Permanente, se encuentran sobre todo los cuadros gripales, ¿verdad? ¿Cuadros gripales? Los cuadros gripales no son un cuadro que se clasifique dentro de las urgencias, ¿verdad? Ahora, si el cuadro gripal se complica, como nos decimos nosotros, ¿verdad? O sea, avanza y presenta ya lo que la gente refiere como que le dificulta para poder respirar, no puede respirar, entonces sí amerita una evaluación por las urgencias. En realidad lo que es importante que la gente entienda es que si la molestia es permanente y dificulta la actividad del día, puede acudir en las urgencias, pero será clasificado dentro de sus urgencias y será atendido en el tiempo, en la medida que se dé por la cantidad de pacientes, ¿verdad? Por darte un ejemplo, una persona asmática, ¿verdad? Sí. Tendrá prioridad por sobre un paciente sano anteriormente, que esté con un cuadro gripal y que los signos que demuestren en su evaluación en el RAC, ¿verdad?, estén estables por sobre la otra paciente. Entonces, idealmente cuando uno tiene un cuadro leve, lo mejor sería tratar de utilizar el consultorio, ¿verdad? Sí. Que tenemos también disponible nosotros y que para eso está, para evitar la sobrecarga de las urgencias. Los pacientes que acuden por cefalea leve pueden realizarse una medicación de analgesia aquí y luego acudir a consultorio, ¿verdad? Pero son justamente casos que nos llevan a nosotros cierto tiempo y que ese tiempo puede ser utilizado por una persona que realmente está en la urgencia internado por un cuadro grave o por una persona que está acudiendo a las urgencias que realmente necesita todos los profesionales que se encuentran en ella. Muchas veces por eso nos dicen, estás abandonado el lugar de trabajo, no está ningún médico, ¿verdad? Y sin embargo pero estamos en nuestra sala de reanimación con uno o dos pacientes bastante graves, ¿verdad? Sí. Y que requieren toda nuestra atención para poder sacar al paciente en buena forma, ¿verdad? Y poder realmente darle la atención que él necesita. Bien. Ahora, doctor, también hablemos de la otra parte, la cuestión de la prepotencia. Muchas veces, aunque no nos guste, tenemos que abordar este tema porque usted habrá pasado ya por varias situaciones similares donde los pacientes que están acompañados por sus familiares justamente muchas veces son agredidos, en este caso ustedes son agredidos, o los enfermeros también, por esos mismos familiares, tanto verbal hasta incluso físicamente, doctor, ¿eh? Así mismo, yo creo que no hay personal de salud que se haya salvado de esto, al menos en la urgencia, ¿verdad? Tanto médicos como licenciados, ¿verdad? En
en nuestro medio es lamentablemente frecuente, ¿verdad? Yo creo que la gente muchas veces se desespera y uno entiende como profesional, ¿verdad? Que cuando llega con su familiar y lo ve enfermo, lo ve mal, ¿verdad? Uno quiera la mejor atención, ¿verdad? Pero lo importante es que la gente entienda también que los profesionales buscamos eso mismo, ¿verdad? Buscamos la mejor atención de nuestro paciente y nos formamos para ello, ¿verdad? Entonces, lo bueno sería que la gente entienda esto, ¿verdad? Y que entienda que uno como profesional y como persona necesita también una cierta tranquilidad para realizar su labor, ¿verdad? Entonces, cuando un familiar nos llega en esta situación es difícil, uno tiene que lidiar con eso, tiene que lidiar con el paciente, ¿verdad? Y complica un poco más la atención por la relación que se da con el familiar, ¿verdad? Porque uno muchas veces, y en la mayoría de los casos, depende también del familiar, ¿verdad? ¿Por qué esto? Porque la atención en el sistema de salud no solo engloba al paciente, uno se dedica para el paciente, pero esto tiene un ambiente siempre, o sea, no solo es la señora que llega, sino es o su marido o sus hijos, y son todos importantes en la recuperación de la salud de esta persona. Cuando nos vemos envueltos en estos casos, tenemos que tratar de solucionar primero esto y después la atención del paciente, en vez de concentrarnos ya directamente en la atención de este paciente, y muchas veces retrasa la evaluación y el diagnóstico de nuestros propios pacientes. Ustedes, doctor, muchas veces deben concurrir a de repente al puesto policial más cercano cuando ocurre ese tipo de violencia exagerada muchas veces, ¿verdad? Y que inclusive entorpece el trabajo por una cuestión misma de que el policía va a venir a poner orden, o cómo es la cuestión. Tienen que recurrir muchas veces a eso, doctor. Y sí, lamentablemente tenemos que recurrirnos, uno, por nuestra seguridad, ¿verdad? Porque no sabemos, no conocemos la persona que llega, ¿verdad? Dos, porque en las urgencias no solo está el paciente que está llegando, sino prácticamente hay mínimamente 10, 15 personas más. Y tenemos siempre personas internadas, ¿verdad? Y en la recuperación de un paciente es importante mantener la tranquilidad del mismo. Y te doy un ejemplo sencillo: una persona con un infarto, ¿verdad? Una persona que tiene un problema de corazón, lo primero que le decimos es: necesitamos que te mantengas lo más tranquilo posible. Nosotros vamos a encargarnos del resto, pero vos tenés que mantenerte tranquilo, ¿verdad? Y eso incluye también el ambiente en el que la persona se encuentra internado, ¿verdad? Cuando uno se enfrenta a esta situación, generalmente es en el área de urgencias, y en nuestra área de urgencias tenemos los pacientes que se están evaluando y los pacientes que están internados, ¿verdad? Entonces, cuando se da esta situación, los pacientes internados también resienten, o sea, no por agredir solamente al personal de blanco, nuestros pacientes no resienten esta situación o no se dan cuenta de la situación y también se ve afectado. Totalmente. Ahora, doctor, lo que consiste en un tema sumamente importante también, la cuestión de familiares. Familiares estamos abordando hace rato, pero pasando al otro panorama de la cuestión familiares, cuando vienen a visitar, entre comillas, a la persona en esa situación, entran un montón, doctor, y muchas veces les toca a usted el papel de malos porque le dicen: salgan, no pueden estar, ¿verdad? Pasa mucho eso, doctor. Pasa mucho. Yo creo que pasa mucho por la educación de nuestra gente, ¿verdad? Que no valora la importancia de lo que es el cuidado del mismo familiar, ¿verdad? Pasa que nos toca el papel de: es el médico Argel o la licenciada Argel que le saca luego a todo el mundo, que prohíbe esto, que prohíbe aquello, ¿verdad? Y en cuanto a eso, por ejemplo, yo quiero que la gente entienda que nosotros lamentablemente no contamos con un hospital europeo, ¿verdad? En donde la calidad de nuestra infraestructura es diferente. La adecuamos la mejor posible, estamos constantemente en renovaciones, ¿verdad? Sí. Y por más que no sea de este nivel, es el nivel necesario aprobado por una Organización Mundial de la Salud, pero necesitamos la ayuda de las personas, ¿verdad? Esto está adecuado a las reglas internacionales, pero las personas deben comprender que se permite un familiar por paciente
para poder acompañarle y asistirle a ese familiar. No es por el riesgo frente al personal de salud, sino es más por el riesgo al paciente y a los pacientes que se encuentran internados. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo muchas personas, 5 personas con un solo familiar, tengo 5 probabilidades de tener pacientes en una semana. ¿Por qué? Porque en mis urgencias no solo están internados pacientes con cuadros cardiológicos, con cuadros renales, con cuadros de accidentes, ¿verdad? Sino también están internados personas con infecciones, y son las infecciones las que justamente generan estas normas. Sí. Entonces quiero que la gente entienda por qué nosotros, por favor, un solo familiar por paciente, porque cada persona que entra tiene el riesgo de producir infección en nuestros pacientes que están internados y tiene el riesgo de llevar consigo una infección, no solo para él, sino para todo el ambiente familiar. Entonces es por esto que se permite un familiar por paciente y por turnos. ¿Por qué? Porque el paciente normalmente está adecuado a su ambiente. ¿Qué quiere decir esto? La persona que está en el hogar con 5 personas, generalmente no se produce una infección entre ellos, pero cuando viene el vecino, cuando viene el familiar lejano, son de otros ambientes. Sí. Entonces ahí es donde se puede producir tanto la toma de enfermedades infecciosas, que quiere decir esto, de cualquier virus o bacteria que están en los hospitales. Eso nosotros no podemos evitar. Y también el traer otro agente externo. ¿Qué quiere decir esto? Agente externo, cualquier virus o bacteria que viene de afuera y que pueda agravar la situación de ese paciente. Este es el mayor motivo de nuestro mantener un familiar por paciente. Bien, realmente sumamente importante. Bueno, doctor, por último, y destacar nuevamente lo que respecta al uso racional y entender que es un sistema que facilita, ayuda tanto al paciente como a ustedes, el sistema RAC justamente, doctor, ¿no? Sí, ahora, como había dicho al principio, ahora este es un sistema ya aprobado por eso justamente y que facilita que nuestros pacientes más urgentes y que nosotros debemos priorizar y darle la mayor atención serán atendidos prioritariamente. Eso no significa que el resto no va a ser atendido. Será atendido y evaluado, pero por sus signos vitales tomados, por el interrogatorio realizado por el personal de salud, entonces será atendido en el tiempo en que uno pueda realizar esa atención, ¿verdad? Priorizando aquellos, como te había dicho, con riesgo vital, con riesgo de vida. Bien, doctor Dick Vega, muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio. Gracias a ustedes por permitirnos a nosotros llegar a los pacientes, poder explicarles esto y así organizar mejor para nosotros y más sobre todo a quienes nos debemos ahora, que es nuestros pacientes, ¿verdad? La atención y mejorar así todos juntos nuestro sistema de salud. Bien, excelente. De esta manera conversamos con el doctor Dick Vega, emergentólogo del Hospital Regional de Encarnación, hablándonos acerca de este tema sumamente importante.